Bueno amigos, pues hoy os voy a hablar de un mineral que para los romanos era precioso, el yeso. Ya veis, el yeso, pero un yeso muy particular, el lapis specularis, un cristal de yeso absolutamente transparente que precisamente en España tenía los mejores ejemplos y las mejores minas. Fijaos hasta qué punto era transparente, hasta qué punto hacía el papel de poder dejar pasar la luz en las ventanas y otros muchos usos que en un posible vídeo posterior os voy a contar también. El caso es que lo buscaron como si fuese una verdadera joya y lo encontraron aquí, en España, justamente en el entorno de la ciudad de Segóbriga. Ellos tenían sus métodos, lógicamente, para poder llegar a encontrar estos cristales. A veces, como veis aquí, os señalo en la flecha, se ven en superficie. Se ve ese yeso cristalizado absolutamente transparente ya en la superficie, pero evidentemente eran verdaderos geólogos y no solo sabían detectarlo en superficie, además de por el propio cristal, por el yeso que alrededor de él se produce, que es una determinada finura, sino que además hacían sus sondeos y sus prospecciones para poder llegar a lo más profundo de la tierra y sacarlo de donde estuviera. Ahí veis un detalle de un pozo de registro de una de las minas que vamos a ver ahora, la mina de la Mora Encantada en Torrejoncillo del Rey. Es una de las minas que se pueden visitar, que cuenta con iluminación y que os aconsejo que cuando tengáis un rato podéis ir a verla. Estos pozos, que hoy están de alguna manera transformados incluso para una evacuación de emergencia, como veis ahí, sirvieron para extraer el material que se sacaba. Ellos hacían galerías de prospección desde la superficie, encontraban las mejores vetas de cristal de yeso, la que les interesaba, y a partir de ahí empezaba la explotación. Esta minería tenía sus peculiaridades, es una minería siempre subterránea en la que formaban grandes cámaras y a partir de ahí, una vez vaciadas del yeso o incluso de más material para que la cámara tuviese cierta capacidad, hacían galerías de prospección en todas las direcciones para llegar a las vetas que más ricas eran de este yeso cristalino. Veis que todavía quedan restos, algunos restos en las paredes de estas grandes cámaras de ese yeso, de ese lapis specularis. Es un yeso que a ellos ya no les servía, ya no tenían cristales suficientemente grandes, no podía esfoliarse bien, eran restos que dejaban ahí porque les interesaban las vetas más puras, que son las que se han llevado prácticamente en su totalidad. Incluso en algunos de estos yesos que todavía se conservan en la pared, vais a ver ahora cómo se conservan microfósiles, pequeñas larvas que han quedado cristalizadas cuando el yeso se formó en épocas geológicas. Esta disolución que finalmente cristalizó en el ambiente adecuado es la que dejó a estas larvas que estáis viendo ahí, que os señalo, cristalizadas y atrapadas para siempre. De todas formas, la mayoría del yeso, la gran mayoría, todo el yeso que era aprovechable para ellos, todos los cristales de yeso que eran aprovechables para ello, se lo llevaron. Se lo llevaron para formar después, en el lugar del destino, sus cristales, para ponerlos en las ventanas o para hacer ambientes cálidos determinados, como por ejemplo invernaderos, incluso para cultivar, que en una entrevista posterior que os quiero poner a este vídeo, que hice a los arqueólogos especialistas en este asunto, os explicarán los diversos usos que tuvo este yeso, que eran más de los que parece, y por lo tanto su cotización era también muy superior a lo que pudiéramos sospechar en aquella época. Veis continuamente, mientras os hablo, diversas galerías de prospección, galerías incluso de explotación, alguna de ellas, pilares que han dejado en el interior de estas grandes cámaras para intentar sujetarlas y no dejar puntos débiles que pudieran dar lugar al desplome. Ellos miraban también por la seguridad mientras estaban explotando estas minas, dejaban todos los puntos seguros que podían para evitar que hubiese desprendimientos, desplomes o accidentes que pudiesen causar bajas en los mineros. Mineros que por otro lado también los vais a ir viendo poco a poco en estas entrevistas que os anuncio, como eran gente pagada, gente asalariada que trabajaba por un jornal o incluso por un porcentaje de lo que sacaban de estas minas. Aunque esto parezca un laberinto caótico que no tiene mucho sentido porque hay galerías por todos los lados y agujeros por todos los lados, es increíble, pero estaba perfectamente planificado. Ellos iban siguiendo las vetas donde estaba el cristal de yeso, el cristal que les servía. Abandonaban las que no tenían un cristal de suficiente calidad o sencillamente no tenían cristal. Los residuos que iban sacando de unas de las galerías o de una de las cámaras lo iban echando en otras que ya estaban explotadas y finalizada su explotación, de forma que las cubrían y así no tenían que sacarlos al exterior. Es decir, optimizaban el trabajo y optimizaban perfectamente todo lo que hacían. De alguna manera ahí había presencia de gente muy capacitada y muy cualificada para la explotación de este tipo de minería. Y como os decía, a pesar del caos que parece que suponen estas minas,
Realmente, si nos fijamos después de haber hecho un levantamiento topográfico preciso, en concreto de esta mina de Torrejoncillo del Rey, la mina de la Mora Encantada, veremos cómo existen varios niveles de explotación. Todos ellos están muy bien planificados y han ido siguiendo y persiguiendo perfectamente todas las vetas para poder extraer lo mejor de cada una de ellas. Aquí veis un levantamiento topográfico donde se ve esquemáticamente lo que sería el suelo en azul, los puntos de acceso que son los dos pozos de registro y de extracción del mineral, que son esas verticales rojas, y la entrada inclinada, que es por donde se entraba escalonadamente con unas escaleras que hicieron donde entraban y salían los obreros cada día. Aquí veis ya dándole volumen a todas las galerías como ese caos que estamos viendo y que os he estado enseñando en el vídeo está en varios niveles. Hay cámaras con sus galerías laterales. Realmente esto, ahí veis en distintos colores en función de la profundidad, nos está diciendo que era lo que estaba lleno de yeso cristalino. Y todo eso lo vaciaron. El resto lo abandonaron porque ya no había más yeso cristalino. Y como esto ocurre en todos los complejos que se pueden visitar. Todo lo útil, todo lo que necesitaban se lo llevaron. Veis continuamente galerías de forma rectangular, galerías de prospección, galerías de avance, galerías que abandonan y se van a otras. Los golpes de pico tremendos por todos los sitios. Es decir, aquí había un trabajo brutal de la gente que trabajaba, gente que se ganaba la vida con esto. De hecho, se sabe muy bien que hasta tal punto la minería daba trabajo y daba dinero a la gente que trabajaba en ella que existen desplazamientos de poblaciones voluntarios de gente que va a trabajar. En este caso no es la fiebre del oro, es la fiebre del cristal de yeso la que llevó a muchos indígenas de las comarcas aledañas o incluso relativamente lejanas a ir a trabajar a estos sitios. Eso está documentado por las epigrafías perfectamente. También se puede ver en muchos detalles de estos que os enseño en vídeo como unos canales de disolución que llaman, que no son otra cosa que pequeñas acanaladuras verticales que ha hecho el agua, porque el yeso es durísimo, pero es muy soluble en agua y cuando tiene filtraciones desde el exterior lo que hace es provocar unas grietas verticales que no son más que la disolución del yeso que había en esa zona, y eso les facilita precisamente, os los voy marcando con flechas porque se ven muy bien en estas imágenes, les facilita el avance de las galerías, porque son puntos débiles. Ya os lo expliqué una vez en una galería de acueducto, que era lo que hacían siempre, las técnicas mineras son así, es atacar la roca por los puntos más débiles. Y estos enormes canales de disolución que estáis viendo facilitaban que rompiera por ahí y pudiesen avanzar las galerías. De hecho, veis cómo el propio canal de disolución va avanzando perfectamente por una de las galerías, hasta que la abandonan porque ven que allí al fondo ya no hay más cristal de yeso. Y continúan por otro sitio. Pero esto es muy interesante desde el punto de vista geológico y minero. No sé si os lo explicarán cuando vosotros vayáis por allí, pero ya lo tenéis aquí, ya lo tenéis sabido, que estos son las líneas de debilidad de la roca que utilizaban para poder excavar y avanzar adecuadamente en sus trabajos de prospección. Vamos pasando de un nivel a otro, del nivel inferior al nivel superior. Existen escaleras, algunas de ellas originales, cavadas en la propia roca para pasar entre estos niveles. Otras se han puesto ahora porque se habían perdido. Hay derrumbes antiguos, hay derrumbes modernos, hay zonas, como os he dicho, rellenadas con los residuos, con los escombros que no valían y que no iban a sacar al exterior. Muchos los sacaban al exterior. Hay verdaderas escombreras de yeso fuera, del material que no servía, del material que no era perfectamente transparente. Otros directamente los dejaban, por ejemplo, en un nivel más abajo completamente explotado, y de esa manera se ahorraban sacarlos al exterior y el trabajo se optimizaba y la producción era muchísimo mayor, claro está. Ahora hemos pasado ya a otra mina, que es la mina del Sanabrio, que se llama así, en la pedanía de Saceda del río Engüete. Es una mina que tiene una parte excavada que todavía se conserva, visitable no para todo el mundo en todos los momentos, aunque tiene una puerta de acceso, y que además era una explotación de enorme tamaño, algunos de los cuales luego vamos a ver ha provocado unos hundimientos. Esas cámaras se han hundido y desde el exterior se pueden llegar a ver como si fuese el cráter de un volcán, porque se ha hundido directamente una de las explotaciones antiguas que con los siglos y las disoluciones acaba hundiendo, y se delata en el exterior como ahí abajo había una mina que está completamente colapsada ahora. Luego vemos esas imágenes. Seguís viendo disoluciones y cristalizaciones en esos canales que han provocado, pues, geológicamente las entradas de agua desde el exterior. Como esas vetas, precisamente algunas que tenían perfectamente la exfoliación paralela y servían para sacar cristales relativamente finos de 3-5 milímetros, que era lo que ellos utilizaban en las
ventanas, pues están explotadas hasta que llega un momento que esa cristalización ya no es la adecuada, no es la que les interesa y directamente la abandonan. Como veis, la inteligencia y la ingeniería se utilizaba en todas estas minas precisamente porque había gente especializada en la explotación de todas estas cosas. Lo mismo que en la mina anterior, vais a ver perfectamente esos pilarcetes que unen las oquedades, que unen esas grietas, que están dejados a propósito, porque si eso tiene una enorme magnitud, si no dejas un apoyo de vez en cuando, eso puede colapsar y directamente hacer fracasar toda la mina. Entonces dejaban de vez en cuando esos apoyos, incluso aunque fuesen de cristal bueno, los dejaban porque les servía para la estabilidad del conjunto en general. Bueno, el caos es común en todas estas minas cuando uno las visita. Hay galerías por arriba, por abajo, a varios niveles, se comunican de arriba abajo, se comunican entre ellas. Realmente es un laberinto. Si uno entra allí solo, sin un guía que conozca un poco esto y tiene cierta extensión, puedes tener dificultades para volver a salir, claro que sí. Pero bueno, ellos las conocían muy bien, estaban todo el día entrando y saliendo y tenían su frente de explotación. Eso no les pasaba, nos puede pasar ahora a nosotros cuando las vemos de nuevo, ¿no? Pero estos laberintos, insisto, corresponden perfectamente a una planificación. ¿Veis cómo incluso en esta galería, en el techo, están escalonando para ir bajando el nivel de la galería, y esos escalones a su vez se replicaban en el suelo para poder ir bajando por ellos a un nivel más bajo, donde sacaron un poco de cristal, hicieron una serie de prospecciones y finalmente la abandonaron. Es decir, es muy difícil saber la cantidad de cristal que vas a tener cuando sigues una beta. Puedes coger una buena y estar trabajando durante meses y sacar un cristal precioso que va a dar un rendimiento magnífico, o de repente se te acaba, llegas a la roca masiva y tienes que abandonarlo, volver sobre tus pasos y continuar por otra galería o por otra beta que tú estás viendo que tiene buena calidad, y quién sabe si ahí tienes suerte y encuentras el gran filón que te hace sacar un rendimiento altísimo pues durante un año o más. Estos complejos mineros realmente se llegaron a explotar durante muchísimos años, siglos incluso. Parece que el final de la explotación de estas minas no es porque el cristal se acabase, en la zona sigue habiendo mucho más cristal, o porque ocurriera ninguna catástrofe en particular. El asunto es que la técnica de formación del vidrio con arena de sílice, el vidrio que hoy conocemos como vidrio, que es el verdadero vidrio, estos son cristales naturales de yeso, ¿no? Pues esa técnica se depuró muy bien, lograron hacer ya cristales de muy buena calidad y muy transparentes, cosa que no se había conseguido antes y sí con el cristal de yeso, y entonces decayó mucho el precio de este cristal, que era caro de extraer, y ganó las bazas el otro producto de vidrio, que es el que hemos conocido hasta nuestros días, porque era mucho más barato de fabricar. Pues bien, en este mare magnum de galerías que os estoy enseñando, vamos a pasar ya al exterior, a esa vista que os he dicho, que puede ser muy interesante para que os hagáis una idea cómo desde el exterior se han podido detectar minas, sencillamente porque han formado un colapso las enormes cámaras que había en el interior de la Tierra, y ese cráter artificial que de repente uno se encuentra, que es como si fuese una dolina, que es una formación geológica diferente, en este caso lo es, pero es de origen antrópico, porque ha habido un vaciado interior del terreno, que no es lo que existe en las dolinas. En las dolinas son las disoluciones las que forman las cámaras que luego se hunden. Hasta tal punto es de origen antrópico que incluso se delata en uno de los bordes, como vamos a ver, que os lo marcaré con una flecha, un pozo de registro perfectamente cuadrado por donde bajaban a la mina. Se ha hundido y ha dejado ahí en el lateral, en una pared, en ese pequeño escarpe, el pozo de registro de lo que era la mina. Bueno, tenéis una persona andando, un amigo, experto además en estas cosas, alrededor, para que os hagáis una idea de la escala de estos hundimientos y de cómo eran las cámaras que estaban en el subsuelo, que habían explotado y vaciado completamente de cristal de yeso, de qué tamaño llegaban a ser para llegar a hacer estos cráteres en superficie. Así como desde el interior de la Tierra yo no os puedo dar una referencia clara del tamaño de las cámaras, porque no se puede visualizar ni en un vídeo ni en una fotografía toda ella. Desde el exterior sí que os hacéis una idea cómo veis una persona y a la izquierda un hundimiento solo de una gran cámara puede provocar un cráter de este enorme tamaño. La cantidad de yeso que excavaron ahí, la cantidad de gente que trabajó para sacar miles de toneladas de cristal de yeso especular, que era lo que tanto valía en esos momentos en Roma y que además se distribuyó por todo el Mediterráneo. El yeso de Hispania se ha detectado perfectamente por Italia, en Egipto y en otros muchos sitios. También había minas de yeso en la actual Turquía y probablemente la zona oriental se servía de ellas, pero el mejor yeso y el único prácticamente en toda la zona occidental era este, el de Hispania, exactamente alrededor de la ciudad de Segóbriga, tal y como lo describe Plinio. Esos 100.000 pasos alrededor de Segóbriga, que son unos 150 kilómetros, efectivamente son los que se han constatado que está lleno de complejos mineros, incluso alguno que hay también más allá de esa distancia, que son los que dieron riqueza a toda esta parte de España.
a Segóbriga y alguna de las otras capitales que llegaron a tener un esplendor tremendo, inexplicablemente en mitad de una zona relativamente pobre en cuanto a clima y agricultura, pero que este mineral precioso les llegó a dar una riqueza, como os digo, fantástica. Ahí veis el pozo en una vista casi cenital, donde se ve perfectamente en el escarpe, es de sección cuadrada, ya os lo digo desde aquí, se ve perfectamente cómo entraba en el interior de lo que era esa cámara que ahora ha colapsado y ha formado este enorme cráter. Y por último, os voy a pasar a otra vista aérea también de un complejo minero de Lapis specularis que está en Güete, Palomares del Campo, es otro pueblo también de aquella comarca. Fijaos que ahí lo que se ven en un terreno ya cultivado, porque está cultivado en superficie, se ven las escombreras de yeso de los estériles que sacaron, que forman esos manchones blancos por todos los sitios, y un montón de pozos verticales, pozos de registro y galerías de entrada a la mina, que se cuida muy mucho el señor que cultiva la finca de no caerse en ellos. Los rodea con el tractor y los deja ahí, porque algunos tienen un verdadero peligro, tienen una profundidad enorme. Abajo hay un complejo minero también espectacular, increíble, enorme, subterráneo, lógicamente, donde se sacaron miles de toneladas también de yeso especular. Y hoy lo que se queda en superficie es esto que podéis ver desde el aire, esos pozos de registro por todos los lados y una finca que el señor pues ha decidido cultivarla porque es suya, teniendo siempre la precaución de no despistarse y ver dónde está siempre cada uno de los pozos, no se vaya a ir abajo un día con el tractor hoy en día, pero antiguamente con las mulas y el arado, si no tenía cuidado, podría ir abajo, ¿no?, en un momento dado. Pues bien, ya veis que la espectacularidad de las minas de yeso especular, de las minas del Lapis specularis, está ahí. Es una de las minerías muy desconocidas por el profano en este tipo de cosas, por el profano en la ingeniería minera. Vamos a tratar también en otros capítulos de la minería del oro, claro que sí. Tengo ahora mismo muchísimo metraje para muchos capítulos, lo que no tengo es tiempo ni vida para ir formando estos vídeos y ir dándolos a vosotros, pero todo se andará. También he hecho entrevistas a especialistas como esta que os he anunciado, de dos arqueólogos que han estado toda su vida trabajando en el Lapis specularis y que nos van a contar datos muy interesantes sobre este tipo de minería. Y en fin, creo que puede serviros muchos más capítulos de ingeniería antigua, en este caso de tecnología romana, ingeniería romana, relacionados con la minería, pero también tengo muchas cosas de ciudades romanas y de otros momentos de la historia donde la tecnología sorprendentemente era mucho más avanzada que lo que nos habían contado, creíamos o suponíamos. Pues nada más por el momento, espero que os haya gustado este capítulo y más adelante os brindaré otros. Hasta luego, amigos.